Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar vamos a continuar sobre los diferentes ejes de Jaegel. Hoy vamos a hablar sobre las vistas de tractos de salida y vistas de tres vasos. Como modo de introducción, ya habíamos hablado un poquito sobre lo que eran las anomalías congénitas y la valoración de la ecocardiografía y la importancia de la ecocardiografía fetal, ¿verdad? Para el diagnóstico de las cardiopatías congénitas. Debemos de recordar que muchas anomalías cardíacas congénitas importantes, especialmente las de tipo conotroncales, pueden escapar de la detección prenatal si la evaluación cardíaca ecocardiográfica se limita a la vista de 4 cámaras. La visualización de los grandes vasos es actualmente parte del examen ecocardiográfico obstétrico básico, principalmente por esta razón, porque hay muchas cardiopatías conotroncales que no se logran visualizar por la observación de una valoración solamente en 4 cámaras. Por lo tanto, una buena comprensión de lo que es la relación anatómica de los grandes vasos y las vistas ecocardiográficas relacionadas es esencial para lo que es la realización satisfactoria de una ecocardiografía obstétrica. Por lo tanto, la visualización adecuada de los grandes vasos en la ecocardiografía fetal incluyen tres aspectos importantes. El primero es la demostración de lo que es el origen de la aorta y la arteria pulmonar desde los ventrículos izquierdos y derechos, que es la concordancia ventricular-arterial. Ver el tamaño de los vasos, que ya cuando hablemos más adelante de las diferentes cardiopatías, vamos a ver que el tamaño de los vasos nos puede orientar de defectos conotroncales como la tetralogía de Fallot, o un tronco arterioso, una coartación aórtica, y la relación anatómica y la alineación y el curso de los grandes vasos. Estas tres cosas son esenciales para realizar una valoración adecuada para saber si hay o no algún defecto a nivel de los grandes vasos. Entonces, la orientación y el acceso del corazón fetal van a diferir de la exploración postnatal. Eso ya lo habíamos hablado desde las primeras pláticas de Gaby, en las cuales había mencionado los diferentes aspectos en los cuales hay que posicionar el transductor y todo eso. Entonces, el abordaje anatómico de varios planos del diagnóstico en lo que respecta tanto en el eje anatómico a lo largo del feto. Por ejemplo, nosotros tenemos que, para poder hacer el abordaje anatómico, localizar, por ejemplo, lo que es la columna vertebral fetal, más que localizar el eje largo del corazón mismo, sino que ver realmente dónde está localizado primero la cabeza la cabeza del bebé y luego ver cómo está la columna vertebral del feto para poder lograr localizar el situs y lograr visualizar bien las cámaras cardíacas. Entonces eso es importante para tener una orientación, un acceso cardíaco adecuado. Y por eso es importante que saber que las proyecciones transversales del corazón se obtienen a partir de una orientación, transversal o casi transversal del transductor del ultrasonido relacionado a la columna fetal, y que las proyecciones sagitales se obtienen de una orientación ya sea sagital o parasagital del transductor del ultrasonido en relación a lo que es la columna vertebral del bebé. Y las grandes arterias y sus conexiones, entonces pues vamos a ir viendo que se observan mejor en una serie de planos transversales en un barrido continuo en dirección cefálica. Entonces, esta solo es como una imagen ilustrativa de la técnica del barrido que estábamos mencionando. Estos son los ejes de los que hemos hablado en las diferentes clases, y se hace la técnica del barrido y hablamos del eje de los 4 cámaras. Ahorita vamos a hablar de los ejes de tractos de salida del ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, el eje de 3 vasos y pues la siguiente clase que sería la de 3 vasos tráquea. Ya para comenzar a hablar un poco sobre lo que son las diferentes vistas, debemos de saber que las vistas que nosotros utilizamos para valorar tanto los tractos de entrada y de salida y lo que son las vistas de 3 vasos,
utilizamos, bueno, tres vistas básicas, la que es la vista axial o transversal, las vistas oblicuas y las vistas sagitales y parasagitales. Entonces, en estas imágenes podemos observar los cortes que nosotros vamos a... en los cortes que nosotros vamos a visualizar cuando hagamos los diferentes ángulos con el transductor. Entonces, en el corte axial o el transversal, sabemos nosotros que es un corte que va a dividir al paciente en superior e inferior. Y tenemos los cortes sagitales y parasagitales en los que se divide en dos mitades, que es la mitad anterior y la mitad posterior. Entonces, para iniciar, hablar un poquito sobre la valoración y tener como una secuencia de lo que vamos a nosotros valorar, debemos de tener como una técnica de escaneado o de escaneo para la valoración de las vistas. Entonces, habíamos mencionado que tenemos tres vistas principales, que son las axiales, las transversales, las oblicuas y las sagitales. Entonces, iniciamos con lo que son las vistas axiales y vamos a comenzar a hablar de las vistas axiales de los tractos de salida. Entonces, para esto debemos de iniciar nuestra valoración, que ya se había hablado en las clases previas de lo que es la valoración del situs fetal. Posteriormente a esto tenemos lo que es un 4 cámaras del corazón fetal, que eso fue lo que había observado en la clase pasada, y ya posteriormente a localizar un corte de 4 cámaras fetal, hacemos las valoraciones nuestras de los pacientes pediátricos, en la que desde un 4 cámaras, el flujo de salida del ventrículo izquierdo, o sea, la visualización de la aorta, se logra abrir a través de una vista de 5 cámaras, y esta se puede obtener con una ligera inclinación o rotación de la cara medial del transductor en la dirección de la cabeza fetal. Posteriormente a la visualización de las de 5 cámaras, que es en donde vamos nosotros a visualizar lo que es el tracto de salida del ventrículo izquierdo, vamos a seguir con la vista de 3 vasos, que es la vista en la que nosotros vamos a ver la vena cava superior, la aorta y la arteria pulmonar. Luego de ver esta vista, seguimos con lo que es la vista transversal para realizar lo que es la visualización del arco ductal y el arco aórtico. Y por último, es el corte de los 3 vasos tráquea que se obtiene angulando el transductor un poco más caudal y a la izquierda de la vista de 3 vasos. Entonces, pues tenemos la primera, ya las dos iniciales, pues ya la habíamos mencionado en clases previas. Entonces comenzamos con la visualización de 5 cámaras para ver el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Entonces en este corte podemos observar que hacemos pues un corte axial y podemos observar en este corte la visualización del 5 cámaras, en el cual vamos a visualizar la relación. Bueno, en este esquema lo que vemos son las relaciones anatómicas de los planos del corazón. Todas estas vistas son las diferentes vistas que nosotros vamos a evaluar en el corazón fetal. Entonces, con respecto a lo que son los planos de Jaegel, la vista de 5 cámaras es el plano 3, y pues podemos observar en esta imagen que lo que vamos a visualizar es un corte similar a lo que observamos nosotros en un paciente pediátrico, en el cual visualizamos lo que son ambos atrios, ambos ventrículos, y logramos visualizar abriendo el tracto de salida del ventrículo izquierdo, lo que es la válvula aórtica y la arteria aorta. Posteriormente a esto, y vamos a ir desglosando cada una de estas vistas, vamos a ver lo que es la vista de los 3 vasos, que en este mismo corte que habíamos visto anteriormente, en la que vemos los planos del corazón, vemos que si elevamos un poquito más el corte, vemos el corte de 3 vasos que habíamos mencionado, en el cual vamos a observar lo que es la vena cava superior, la aorta que está en la parte medial y la arteria pulmonar. Este plano representa el plano 4 de Jaegel, que se llama plano de 3 vasos. Podemos observar aquí
que primero se visualiza lo que es el tracto de salida del ventrículo derecho. Vamos a observar la válvula pulmonar. Aquí vemos el ventrículo derecho, la válvula pulmonar, el tronco de la arteria pulmonar, la bifurcación de las ramas. Y vamos a ver la aorta y la vena, y más pequeñita, lo que es la vena cava superior. Y estas son otras imágenes representativas con su corte en un ecocardiograma fetal, en el cual podemos visualizar lo que es el corte de 3 vasos, en el cual vemos aquí el tracto de salida con la arteria pulmonar y vemos la bifurcación de las ramas. Aquí tenemos esta visualización también de 3 vasos, en el que se pueden observar las correspondientes arterias, y tanto la arteria pulmonar como la aorta, y vemos aquí la vena cava superior. Durante la valoración de este eje es importante ver que la correlación de estos vasos, o ver lo que es la correcta posición y el alineamiento de ellos, tiene que ir en un orden específico, y este es que va de anterior y de mayor calibre a menor calibre. Entonces primero va la arteria pulmonar, que es la de mayor calibre, está más anterior. Posteriormente va la aorta, que es un calibre intermedio, y más posterior y a la derecha se encuentra lo que es la vena cava superior. Y luego los últimos cortes que vamos a mencionar, que son las vistas transversales del conducto arterioso, en las cuales vamos a ver ir realizando una inclinación craneal del transductor. Vamos a obtener lo que es el conducto arterioso a través de la vista del arco ductal, y una vista transversal del arco aórtico, en la cual podemos obtener mediante un deslizamiento craneal del transductor, que esto lo vamos a ver más adelante. Con respecto a lo que son la visualización de la vista de 5 cámaras, ya habíamos mencionado, esta se obtiene en un plano transversal cefálico a la vista de 4 cámaras con una ligera angulación del transductor hacia la cabeza fetal. Esto nos hace abrir el tracto de salida ventrículo izquierdo, como habíamos hablado, y el flujo de salida aórtico va a representar lo que es el quinto componente de la proyección de 5 cámaras. Este eje nos va a permitir una visualización completa de lo que es la aorta ascendente. Vamos a observar que en este corte la aorta ascendente va a emerger en la porción media del corazón, entre lo que son las 2 válvulas auriculoventriculares, en una orientación de izquierda a derecha. En esta imagen podemos observar lo que es el corte de 5 cámaras fetal, que lo que nos demuestra es la continuidad de lo que es la pared posterior de la aorta con la válvula mitral. Acá vemos el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, vemos el tracto de salida del ventrículo izquierdo, la aorta, y aquí vamos a observar lo que es el atrio izquierdo, y perdón. Y vamos a observar que los componentes de entrada y de salida del ventrículo izquierdo, que son esta flecha grande, se logran visualizar en este eje. Abajo vamos a visualizar lo que son las venas pulmonares. Estas se van a observar aquí a nivel del atrio izquierdo, y vamos a ver que están llegando a nivel del techo del atrio izquierdo. Este es un video en el que podemos observar un corte de 5 cámaras en el que se observan ¿está corriendo? Gracias. Entonces observamos ambos ventrículos, vemos el septum interventricular, vemos la continuidad del tracto de salida del ventrículo izquierdo con la válvula aórtica y la aorta ascendente.
Y este es otro video en el que podemos observar con Doppler color también un corte en 5 cámaras. Muy bien, Clau, tantito. Nada más, si quieres, vuelve a reproducir el video para que vean el movimiento de la válvula aórtica. Eso es de lo más importante a evaluar en esta vista, que en todo el ciclo cardíaco se vea cómo abre y cierra. Porque si tuvieras en todo el ciclo cardíaco que se mantiene esa vista de las valvas, de la comisura, probablemente se trate de una estenosis valvular, una hipoplasia, displasia, lo que tú consideres, pero eso es algo importante, que en la sístole vean que desaparece esta comisura, ¿no?, entre las valvas. Esa es de las cosas más importantes a evaluar en escenarios de estenosis aórtica, porque muchas veces no te va a elevar tanto gradiente como esperaríamos, ¿no?, en la etapa postnatal, que nos da gradientes de, que te gusta, 70, 80 milímetros de mercurio. Tampoco a lo mejor vamos a ver tanto aliasing con el color, pero sí lo que marca mucho es la morfología de esa válvula, cómo durante la sístole se deja de ver. Si fuera una estenosis aórtica crítica o alguna otra cuestión, nunca dejas de ver esas comisuras, cómo se mantiene ahí tanto en sístole como en diástole. En este caso, pues no, ¿verdad? Se ve cómo desaparece en la sístole y el color se ve muy bien. ¿Ok? Sigue. Gracias, doctor. Y pues estas imágenes esquemáticas corresponden a imágenes de ultrasonidos fetales que se obtienen en 5 cámaras. Estos solamente son imágenes de diferentes posiciones anatómicas, posiciones del feto en el útero de la madre. Y, por ejemplo, en la primera imagen podemos observar que el haz de luz está entrando desde el ápex cardíaco, o sea, este ya se considera como un apical 5 cámaras como tal. La segunda imagen, vemos el haz de luz que entra desde la base del corazón. Y podemos ver aquí la imagen. Aquí solamente es para enfatizar un poco que un componente anatómico importante en lo que es la vista de 5 cámaras es la continuidad de la pared posterior de la aorta con lo que es la válvula mitral. Esto se le llama continuidad fibrofibroso. Y la continuidad de la pared anterior de la aorta con el tabique ventricular, que es la continuidad fibrosomuscular. Entonces, esto es importante de valorar siempre que veamos este eje, ya que esta continuidad se interrumpe pues, en presencia de alteraciones patológicas. Y estas son otras 2 imágenes más, que es ambas, la C y la D. El haz de luz entra perpendicular al septum interventricular. En estas imágenes, tanto la anterior, la B, la C y la D, que son las 3 últimas, no son imágenes apicales de 5 cámaras, solo la A que vemos al inicio. Y algunas veces estas imágenes hay que verlas con mucho cuidado porque pueden afectar lo que es pueden producir sombras que pueden afectar lo que es la visualización del tracto de salida del ventrículo izquierdo, que nos pueden generar, sombras acústicas, como por ejemplo las sombras de las costillas que nos pueden producir ecos y ver o dejar de ver alguna alteración anatómica. Entonces, este es con respecto a la vista de 5 cámaras. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la vista de 3 vasos. Con respecto a la vista de 3 vasos, también se le llama vista transversal del tronco pulmonar, y esta se obtiene en un plano transversal del tórax superior del feto. Es importante esta vista y hay que enfatizar en lo que se debe evaluar en esta vista de 3 vasos. Se debe evaluar, lo normal es siempre ver el número de vasos, la alineación de los mismos, el tamaño de los vasos y la disposición, que fue lo que hablamos anteriormente. Este plano es
sumamente útil para ver lo que es la evaluación de las anomalías conotroncales. Las anomalías pueden involucrar alteraciones tanto en el tamaño de los vasos, la alineación de los vasos, la disposición de las mismas, alteraciones a nivel del número de los vasos, la ubicación de la aorta, y también a través del Doppler color podemos interrogar y podemos observar alteraciones a nivel del patrón de los flujos, a nivel de los grandes vasos. Entonces, este esquema es como lo que vamos a observar nosotros en una vista de 3 vasos. Entonces, los 3 vasos que habíamos mencionado, que es lo que vamos a visualizar, es la arteria pulmonar, la aorta ascendente y lo que es la vena cava superior. Entonces, en esta imagen, lo que vamos a observar es el tronco de la arteria pulmonar. Bueno, vemos el ventrículo derecho, nuestra válvula pulmonar, el tronco pulmonar principal, y luego vemos cómo se bifurcan nuestras arterias pulmonares derecha e izquierda. También podemos ver nuestra aorta ascendente, que se encuentra en la parte central, y en la parte, bueno, el vasito más pequeño, que es la vena cava superior. Pues eso es lo que vamos a visualizar. Esta solamente es para ver como una muestra de pieza patológica anatómica en la que vemos una vista axial del corazón fetal. Es solo para hacer la correlación de lo que vamos a observar anatómicamente y lo que vamos a observar en el ultrasonido fetal, para hacer una idea esquemática de lo que nosotros vemos en una valoración de 3 vasos. Entonces, las estructuras que se miran en color naranja, que son las que resaltan, son las vasculaturas de 3 vasos. Vamos a ver aquí lo que es el ventrículo derecho, nuestra arteria pulmonar principal, que es lo que habíamos mencionado en el esquema que está aquí en dibujito, y la bifurcación de las ramas, la aorta ascendente, la vena cava superior, y bueno, aquí está nuestra aorta descendente, y nuestro bronquio izquierdo, el bronquio derecho, y esta es nuestra columna vertebral. ¿Y qué más vamos a visualizar? En este esquema vamos a ver, perdón, en esta vista, vamos a ver o confirmar que la arteria pulmonar está saliendo del ventrículo derecho y que su salida está permeable. La dirección correcta de la arteria pulmonar tiene que tener un cruce de 90 grados con lo que es la aorta, y pues utilizando o interrogando con un Doppler, color y medición de la velocidad sistólica, pues tiene que tener una velocidad de menos de 120 centímetros sobre segundo. Cuando hacemos la realización de esta vista, no es aconsejable medir lo que son las dimensiones de la arteria pulmonar de este vaso. O sea, solamente es como para visualización de la permeabilidad del vaso, ver la válvula y ver la continuidad de la arteria pulmonar con sus arterias, sus ramitas, y también ver la dirección de los 3 vasos. Aquí vamos a ver anatómicamente que la arteria pulmonar surge anteriormente en el tórax y forma un ángulo posterior a la izquierda de la columna. También vamos a ver que la arteria pulmonar sigue el mismo trayecto que el tronco de la arteria pulmonar, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante en otras imágenes. También vamos a ver que la arteria pulmonar derecha se origina en un ángulo recto y va a discurrir detrás de lo que es la aorta ascendente y la vena cava superior. Y en esta vista, perdón, de 3 vasos, no vamos a ver lo que es la tráquea, ¿verdad? Que esa es la vista de 3 vasos tráquea. ¿Y por qué no la vas a ver ahí, Clau? Estamos más caudales, ¿no? O sea, tenemos que ir más cefálico para poder ver la tráquea. Exacto, porque ella se bifurcó, ¿no? Pues. Esta imagen, este es un video. And the arterial dot. So we see the
true aortic arch el que le and the mencionaba. ductal arch forming a V. Sí, ese es un video que le mencionaba. Está más completo al final, solo es para la visualización de lo que es, bueno, la colocación del transductor y la visualización de la vista de 3 vasos. Ya más adelante tengo el video completo para la... Para mostrar What you see in el video completo de la imagen. Sí, pues de hecho ahí sí se ve la tráquea, si la ves. En la de la izquierda que estaba el doctor explicando, esa ya es una vista de 3 vasos tráquea, o sea, ya se fue un poquito más hacia arriba, y ahí se ve la V. De hecho le estaba diciendo, no, aquí van a ver la V o algo así. Y entre la V y la vena cava, ahí se ve una estructura que brilla un poquito más a su alrededor. Esa es la vena cava, la que está arribita. Ah, es que ese no es tu... No. Tú eres la manita, ¿verdad? La manita, esa es la V. Y luego donde tiene el cursor, esa es la vena cava superior. Ajá, y esta sería la... Ahora. Ese es el arco aórtico ya. Y a tu izquierda y abajito, ahí se ve la tráquea. Lo que se brilla un poquito, ¿sí lo ves? Ahí, izquierda, abajo. No. ¿Dónde? No te preocupes. Ándale, esa es la tráquea. Ahí ya es la vista de 3 vasos tráquea. Lo que pasa es que entre 3 vasos y 3 vasos tráquea es un movimiento muy, muy, muy fino. Pero bueno, eso ya lo vamos a ver en la siguiente clase, pero esa es una vista de 3 vasos tráquea. Gracias, doctor. Este es el video que le mencionaba. Moving for the most No sé superior view. si lo puedo poner completo. Son 2 minutos, pero no sé si... Sí, está bien, déjalo. Okay. Moving for the most superior view is the so-called 3-vessel view. And what we have now done is move above the level of the right ventricular outflow tract. And we're now cutting these vessels as shown with the pulmonary artery and duct, the transverse aortic arch, and the superior vena cava in transverse section. So that the 3-vessel view shows us the V of the pulmonary artery and duct, the transverse aortic arch here shown here, and the superior vena cava in short axis. I haven't in this diagram shown the trachea, but it's another important reference point which is seen posterior to the superior vena cava and should be seen to the right of the V indicated by these vessels. The trachea should not appear between these vessels. It should be outside of this V. As we come further cranially, we see the transverse aortic arch and the arterial duct. So we see the true aortic arch and the ductal arch forming a V. Of note is that the right superior vena cava is to the right here, shown in transverse section, then the aorta, and then the pulmonary artery. And behind the SVC, we see this bright cuffed structure, which is the trachea, and this lies to the right of the aorta, outside the V formed by the aortic arch and the transverse aortic arch. So this constitutes a normal 3-vessel view with a similar size of the transverse aortic arch and isthmus here and the ductal arch. There should be no major discrepancy in. Yes. Muy bien, pues el doctor Simpson nos dio una muy buena clase de cómo sacar el 3 vasos tráquea, ¿no? Porque es específicamente el 3 vasos tráquea. Y pues, perdón, y aquí lo que mencionaba anteriormente de, por ejemplo, esta es una imagen, no solo ejemplo de, por ejemplo, una vista de 3 vasos de un paciente de 20 semanas de gestación con una estructura
normal de lo que nosotros, bueno, esperamos encontrar en la vista de 3 vasos, ¿verdad? Nuestra arteria pulmonar, la aorta y la vena cava superior, pero, o sea, los hallazgos patológicos, que son lo que vamos a comentar que cuando iniciemos a hablar sobre las patologías en este corte, es sumamente importante, porque ver diferencias en los tamaños esperados en estas estructuras nos puede hacer sospechar que tiene alguna patología de los grandes vasos, como por ejemplo esta imagen de la A, que es una paciente de 23 semanas con un hipoplasia ventrículo izquierdo. En la imagen D, esta por ejemplo es una transposición de grandes arterias. La imagen C es un tronco arterioso. Entonces, ya eso, bueno, solo para ejemplificar, porque cuando hablemos de las patologías vamos a ir viendo cómo se ven las vistas anormales de estos cortes. Okay. Otro eje importante que vamos a ver después de darle seguimiento a lo que es el tres vasos, perdón, es la vista del arco ductal. Este plano se va a obtener a partir de una ligera inclinación craneal de la vista de 3 vasos. Entonces ya hablamos de las 5 cámaras, hablamos de la vista de 3 vasos, y ahorita estamos hablando de lo que es la vista del arco ductal. En esta lo que vamos a buscar o lo que vamos a observar es la relación del conducto arterioso o del conducto arterial con la aorta ascendente y la vena cava superior. Perdón. En esta imagen podemos observar todas las estructuras que nosotros logramos visualizar en un eje transversal del arco ductal. En esta podemos observar lo que es el tronco de la arteria pulmonar, y vamos a ver, aquí está la arteria pulmonar, vemos que se sigue de la rama ductal que se une con lo que es la aorta descendente, pues también vamos a ver aquí la aorta ascendente y la vena cava superior, que se ven en esta sección transversal al lado derecho. Bueno, la alineación o la disposición lineal de estas estructuras es similar a la que estábamos mencionando en la vista de 3 vasos. Y aquí vemos un poquito más en la línea media posterior lo que es la tráquea y el esófago. Bueno, aquí también tenemos que observar lo que es la vista transversal del arco aórtico. En este plano lo que vamos a observar, pues, bueno, primero cómo lo vamos a obtener es realizando un ligero deslizamiento craneal de lo que es la proyección del eje previo del conducto arterial. Y lo que vamos a observar es igual, la aorta ascendente, aquí vemos también la vena cava superior, y vamos a ver el arco aórtico, vamos a ver nuestro istmo, y vamos a observar 2 vasos, el arco aórtico transversal y acá vemos la vena cava superior. En este vaso, entonces, estas son las 2 estructuras que más nos interesan, el arco aórtico transversal y la vena cava superior. Y tenemos también lo que es la visualización o el escaneado de las vistas oblicuas. Para la valoración de las vistas oblicuas, pues tenemos 2 cortes que son de suma importancia, lo que son la vista del flujo de salida del ventrículo derecho, que es el eje corto del ventrículo derecho, y una vista de eje largo del ventrículo izquierdo. Entonces, para realizar la valoración de este eje, después de haber realizado toda la determinación del situs y los demás cortes que habíamos mencionado, hay que obtener un plano medio sagital del tórax fetal, y
Primero, bueno, vamos a obtener una proyección del flujo de salida del ventrículo derecho. Esto se va a realizar en una vista medio sagital del tórax. Entonces, lo que se va a realizar es inclinar el transductor hacia un plano oblicuo que se orienta desde lo que es la estructura ósea ilíaca derecha hasta el hombro izquierdo del bebé. Y después, este es con respecto a lo que es la vista del flujo de salida del ventrículo derecho. Y con respecto a lo que es la vista del eje largo del ventrículo izquierdo, vamos a tener también en la misma vista de plano medio sagital del tórax. Aquí vamos a inclinar el transductor hacia un plano oblicuo que se orienta igual desde la cresta ilíaca izquierda del niño hasta, o sea, sería el inverso, ¿no? Hasta el hombro derecho del bebé. Y bueno, entonces este esquema también es como los anteriores, muestra la relación anatómica de la valoración de los planos sagital, parasagital y oblicuo del corazón fetal. Entonces aquí podemos observar el eje largo de una vista, un eje largo del ventrículo izquierdo. Vemos aquí la vista del arco aórtico. Vemos aquí la vista del arco ductal y una vista de un eje corto del ventrículo derecho. Con respecto a la valoración de la vista de tracto de salida de ventrículo derecho, vamos a ver que en esta proyección del flujo de salida del ventrículo derecho, los tractos de salida y de entrada, que esto es lo que nosotros vamos a buscar en este corte. Por ejemplo, en esta imagen que observamos aquí, vamos a ver que tanto los tractos de entrada y de salida del ventrículo derecho van a estar en el mismo plano. Entonces vamos a observar que van a estar en una orientación casi perpendicular entre sí. Entonces vamos a observar en la imagen que se observa el ventrículo derecho. Aquí tenemos la válvula pulmonar, nuestro tracto de salida del ventrículo derecho con nuestra arteria pulmonar. Y de este lado, donde está el número 1, vemos nuestro atrio derecho, nuestra válvula tricúspide, o sea que vemos tanto lo que es el tracto de entrada como el tracto de salida de nuestro ventrículo derecho justo en la misma alineación y el mismo plano. Entonces, esta es la característica o lo que nosotros vamos a buscar en este eje. Y pues esta sería una imagen ecocardiográfica de un corte de tracto de salida del ventrículo derecho. Y estas con Doppler color, que podemos también observar este eje corto del ventrículo derecho en el que podemos observar lo que es nuestra válvula pulmonar, el tronco de la arteria pulmonar y la bifurcación de nuestras ramas pulmonares. Bueno, esto ya lo que habíamos mencionado. Y pues este es otro corte también de la visualización del tracto de salida del ventrículo derecho. Aquí solo vemos nuestro tracto de salida como tal del ventrículo derecho. Acá está el ventrículo derecho, acá lo observamos también en el eco fetal y acá está en una imagen representativa en el que vemos el ventrículo derecho, nuestra tracto de salida, la arteria pulmonar, vemos nuestras ambas ramas, la rama derecha, y vemos nuestro ducto que desemboca en la aorta descendente. Y luego tenemos lo que es el eje largo del ventrículo izquierdo.
Este eje es sumamente importante. Aquí en la vista de largo del ventrículo izquierdo logramos visualizar la continuidad de lo que es eh, nuestro ventrículo izquierdo como tal, con la válvula aórtica y nuestra aorta ascendente. Los tractos tanto de entrada y de salida del ventrículo izquierdo, vamos a ver que tienen un ángulo un poquito más estrecho que los del ventrículo derecho, como habíamos visto anteriormente. Aquí vamos a observar que en la pared anterior se ve una porción del ventrículo derecho, por esta zona de aquí, a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y bueno, y por este lado, aquí vamos a ver en donde están los asteriscos, vamos a ver el ventrículo, el atrio izquierdo, perdón, vamos a ver una porción de lo que es la aorta descendente, y además de esto vamos a visualizar la arteria pulmonar derecha, solamente una porción, y podemos visualizar lo que es el bronquio derecho. Y ya de las últimas imágenes que vamos a visualizar son las vistas sagittales. De las vistas sagittales, las importantes vistas o que tenemos que tener mucho énfasis, y ya en las clases previas nos había comentado Gaby de la morfología y de las características esa de palo de hockey de dulce de caramelo. Tenemos lo que es la vista del arco aórtico y la vista de arco ductal. En estas dos vistas pues vamos aquí a determinar cómo está el flujo y la luz del arco aórtico. Vamos a visualizar en la vista de arco aórtico tanto los vasos supraórticos como la continuidad del arco, el istmo y la aorta descendente. Y en la vista de arco ductal, pues vamos a ver lo que es la continuidad del conducto con nuestra aorta descendente. Esto ya ahorita lo voy a comentar un poco. Entonces, tenemos aquí en la vista de arco aórtico, vamos a ver que la aorta emerge de la porción central del tórax y esta como que hace unas curvaturas agudas. Esta es la que se le considera o se compara con una imagen de un caramelo o de un bastón. Y en esta imagen lo que nosotros vamos a visualizar, como podemos observar en las estructuras que están aquí, es tanto nuestra aorta ascendente, nuestro arco aórtico. Vemos las tres ramas o los tres vasos supraórticos que emergen de la aorta ascendente, y posteriormente vemos la curvatura y posteriormente pues la aorta descendente. En este corte podemos ver también una pequeña porción de lo que es la aurícula izquierda, que se mira entre la aorta ascendente y la aorta descendente. Y aquí está pues con todas las flechitas de todas las estructuras que nosotros vamos a visualizar en este corte. Es lo que habíamos mencionado. Vemos la aorta ascendente, el arco, nuestro tronco brachiocefálico con sus bifurcaciones, los vasos supraórticos, el istmo aórtico, la aorta descendente, su estructura muy angulada, ¿verdad? Que hace esa curvatura muy marcada. Y en este corte podemos ver el atrio, bueno, ambos atrios, y podemos visualizar también lo que es el foramen oval, que vemos aquí la tabicación del septum interatrial, y cuando ponemos el Doppler o el
video en movimiento podemos observar el flap que se abre hacia la aurícula izquierda. En este eje es importante visualizar bien lo que es el istmo aórtico, ¿verdad? Porque la mayoría de las coartaciones aórticas pues están desarrolladas en esta área. Entonces es importante poner pues un Doppler color que nos permite demostrar la evaluación del arco aórtico y ver si no hay estrechamiento, disminución de calibre o aceleraciones a nivel de esta área. Y ya, bueno, casi para terminar, vemos la otra vista que es la vista longitudinal del arco ductal. Esta, pues es la otra vista que habíamos comentado. Este aspecto anatómico es semejante a un palo de hockey. Se puede obtener las imágenes del arco ductal también desde un abordaje sagital o parasagital. En el arco ductal, pues no da lugar a observar la rama, sino que se ve en su totalidad. En este corte vamos a observar que se conecta lo que es el arco ductal con la aorta descendente. Y vamos a ver un segmento de la aorta, de la arteria pulmonar izquierda que se ve en la parte inferior, que ahorita les voy a mostrar unas imágenes para que veamos anatómicamente cómo se coloca. Entonces, con respecto a la vista del arco ductal, vamos a ver que la vista se obtiene deslizando el transductor hacia la izquierda desde la vista del arco aórtico. Siempre vamos a observar que la columna se ve posteriormente hacia un plano medio sagital y vamos a observar que la aorta ascendente se ve en una sección oblicua en el centro, que se puede ver aquí. También vamos a observar que la aurícula izquierda, que es esta, se va a ver limitada con la aorta en la parte inferior por la valva anterior de la válvula mitral. Y vamos a ver también que vemos aquí lo que es el arco ductal, pero también vamos a ver en su totalidad lo que es la aorta descendente. En esta parte de acá podemos observar lo que es el ventrículo derecho, el tracto de salida del ventrículo derecho con su válvula pulmonar, y vamos a ver la emergencia de la arteria pulmonar y vamos a observar pues seguimiento de el arco aórtico y el arco ductal. Y ya por último, tenemos esta vista que se conoce como vista parasagital del arco ductal, que en esta imagen pues lo que se hace es, bueno, lo que se observa, perdón, es como que fuera un eje corto del que vemos nosotros en los pacientes pediátricos. Podemos observar aquí ambos atrios, ¿verdad? Nuestro septum interatrial, vemos nuestro atrio izquierdo, el atrio derecho, nuestra válvula tricúspide. Vemos acá nuestro ventrículo derecho, el tracto de salida, la válvula pulmonar y vamos a ver la salida de nuestra arteria pulmonar. En esta área podemos observar la posición de nuestro arco ductal que se une con la aorta descendente. Y podemos también ver la rama izquierda de la arteria pulmonar. Supongo que es la que se ve en el asterisco, ¿o qué? Sería esta, creo. Ajá, esta. Sí, ¿no? Sí, ok. Y pues, y este es el otro video que le comentaba de, se hace como un barrido de todas las vistas que ahorita acabamos de mencionar, entonces, pues la verdad que sí, tratamos de buscar de las imágenes que hicimos de los ecos fetales que hemos hecho, pero no encontré una así como que se viera muy, que entendiéramos perfecto para ponerlo así demostrativo, entonces pues creo que este es el que pues puedo mostrar para más o menos ver las diferentes vistas.
Y ya sería esto para No. terminar. Now, from the heart, if we scan back up towards the head, we're going to come into the great vessels. It's pretty. And this is right here, I'll freeze it, is what we call the 3-vessel view. And this vessel will start to get a little bit crowded as we get a little later in pregnancy, which we are right now, 27 weeks. But basically we see a nice longitudinal vessel here, and then 2 vessels in cross section. And what this is the ductus arch. So this is the arch of the ductus arteriosus curving back from the pulmonary outflow tract down into the descending aorta. This is the aorta in cross section, and that's the superior vena cava. And you want to make sure that these 2 vessels are about the same size, or if anything, the pulmonary should be a little bigger, and they should march back. This is anterior in the baby, this is posterior in the baby, so they should march back posteriorly. So this is an absolutely gorgeous 3-vessel view. You can pretty much rule out almost any cardiac anomaly by just showing the nice 4-vessel view, the nice 4-chamber view and the 3-vessel view. But as to point out, as you scan up a little bit higher, you'll actually see that aorta will now cross over and go into the descending aorta. So there's the aortic arch, there's the ductus arch, and a little bit down more inferiorly. So all your hand did was slide Slide. perpendicular to the spine. I'm staying not in the even same plane. sliding, I'm just Angling. angling. That's just about 2 degrees of angulation. You got to remember that the fetal heart is very small. So my hand probably moves 3 millimeters to get that picture to that picture. There's really not much movement. You can see the pulmonary artery branching here as well. So that artery that's branching should be the most anterior artery because it's coming out of the right ventricle, which is the most anterior chamber. Now, Muy bien, Gaby. Muy bien tu clase y le pusiste mucho apoyo de imágenes. ¿Me puedes compartir tantito la pantalla para que nada más les muestre dos cositas? Permítame. Yo creo que ya puede compartir. Oh, no, espera. Sí. Sí se ve, ¿no? Ok, entonces esto es de una clase que habla de la evaluación de los tractos de salida, ¿no? Lo que les decía, la aorta solamente se tiene que ver el cierre en una parte del ciclo, eso es sumamente importante. Entonces este es una especie de 5 cámaras, pero también con una angulación que lo convierte en un eje largo, ¿no? Porque ahí ya estamos viendo más parte del septum, de la unión mitroaórtica. Entonces, como lo decías, esta vista es muy importante para ver sobre todo la continuidad del septum con la aorta, es decir, la continuidad septoaórtica, defectos por desalineación, ya sea anterior o posterior del septum infundibular, ahí los van a poder evidenciar, es decir, falot, interrupción del arco aórtico, ahí los vamos a poder ver, por eso es muy importante esta vista. Y también es muy importante desde el punto de vista del ritmo, porque si se fijan ahí estamos viendo la porción de entrada de la mitral y la porción de salida. Y ahí podemos hacer una evaluación simultánea del flujo de entrada de la válvula mitral y del flujo de salida de la aorta, y con eso podemos evaluar el ritmo y el intervalo AB del feto. Ok, y aquí la imagen de la derecha es un barrido muy rápido para que vean lo rápido que puedes pasar de un 4 cámaras a un 5 cámaras a un tracto de salida del ventrículo derecho a un 3 vasos. Es cuestión de milímetros de movimiento, si tiene que ser un movimiento muy fino, y ahí el que se queda al final es la vista de 3 vasos, y primero el tracto de salida del ventrículo derecho y 3 vasos. Ahí es muy importante que ver el cruce de los grandes vasos, y eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, que es el checklist
de los tractos de salida. Cada capítulo de estas vistas, el de 4 cámaras, el del situs, el de 3 vasos y el de 3 vasos tráquea y el de tractos de salida, tiene un checklist al final y ahorita lo vamos a revisar. Pero vean, es bien importante ver que se cruce. Ahí lo hace muy rápido. Si se fijan, se ve como primero abre el 5 cámaras y después pasa al tracto de salida del ventrículo derecho. Entonces, esta vista es igual sumamente importante. Tanto eje largo como eje corto, pues se tiene que hacer una rotación del transductor desde el 5 cámaras para poder ver lo que pues ya conocemos como eje largo y eje corto, ¿no? Y ahorita las vistas que nos mostró Gaby, que son como extras de la vista transversal del arco, la vista transversal del ductus, esas son unas vistas pues un poco complejas, modificadas de la vista de 3 vasos y de 3 vasos tráquea. Entonces, lo importante de esto es saber que de la vista de 3 vasos, pues lo que vamos a encontrar, ¿no? La alineación, el número de vasos, etcétera. Y de los tractos de salida, aquí está el checklist, que esto es lo que tenemos que evaluar siempre cuando evaluemos los tractos de salida, ¿no? Que la conexión tenemos que ver que sea una conexión normal de la aorta con el ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho con la pulmonar, que ambos vasos se crucen, lo que decía que hacen un ángulo de 90 grados. En muchas alteraciones puede que no se crucen y pues tenemos que verlo en la vista de tractos de salida. Comparar los calibres, lo que ya habíamos dicho, ¿no? La pulmonar es más grande que la aorta y la aorta a su tiempo en la vista de 3 vasos es más grande que la cava superior. No hay un número en específico para poder decir, debe haber una relación de, no sé, 1.2, no hay un número en específico, no se ha descrito, pero por eso hay que todos los pacientes que puedan revisar, véanles los tractos de salida y el 3 vasos para que vean la proporción que guardan cada vaso con otro. En teoría debería de entrar la aorta en la pulmonar y la vena cava superior en la aorta. El doctor Alfonso lo usa mucho como si fueran unas matrushkas que se van poniendo una dentro de otra, ¿no? Lo que les decía, evaluar que abre bien las válvulas y que se dejan de ver en la sístole, eso también es importante. La continuidad que les decía del septum con la aorta, continuidad septoaórtica, curso normal y calibre de los grandes vasos y de la vena cava superior en el tórax, porque también aquí podemos ver, y sobre todo en la vista de 3 vasos tráquea, si el arco aórtico y el arco ductal están anormales, están del otro lado. Evaluar el istmo y el conducto, que también lo vamos a ver más a fondo en el 3 vasos tráquea, y descartar algunas otras cosas que también es más fácil verlas en la vista de 3 vasos tráquea. Esta es la imagen que ya habíamos visto con con Clau, discúlpame. Y aquí, pues lo mismo, ¿no? Lo que también, no sé si lo mencionaste, creo que sí lo dijiste, que esta vista de 3 vasos no es la indicada para medir las válvulas. La indicada son los tractos de salida, es decir, el 5 cámaras y el tracto de salida del ventrículo derecho, porque aquí, como lo veíamos en la imagen que habías puesto del barrido que vas haciendo en el fetito, que van con diferentes líneas, si te fijas es una vista muy oblicua de los planos valvulares, entonces no es confiable medir ahí. Midamos en tractos de salida, ¿ok? Y bueno, esta de 3 vasos tráquea lo vamos a ver la siguiente clase y nada más les quería poner la checklist de 3 vasos, ¿no? Y eso ya lo habías dicho al principio de la clase, que tenemos que ver el número de los vasos, la alineación de los vasos, el tamaño de los vasos, la dirección del flujo, es decir, ver si tienen flujo anterógrado o si tienen flujo retrógrado, y eso lo vamos a ver con el Doppler color, y ver el timo y otras cosas adicionales que también vamos a profundizar más en la siguiente clase que veamos 3 vasos tráquea, ¿ok? Pero bueno, eso era lo único que quería mostrarles y no sé si alguien tenga alguna duda o algún comentario. No, doctor. Nada más por una preguntita rápido. Clau, si tú vieras en la vista de 3 vasos que la arteria pulmonar es un poco más pequeña o del tamaño de la aorta, ¿qué sospecharías? No sé si sería tetralongía de Fallot o atresia pulmonar. No sé. Sí, lo más probable es que sea Fallot o una estenosis pulmonar y ya lo tienes que ver en otras vistas y corroborar, pero si lo primero que hay que sospechar si la pulmonar es del tamaño de la aorta o más pequeña, es Fallot o estenosis.
Y Josafat, al contrario, si se viera más pequeña la aorta, mucho más pequeña la aorta en relación con la pulmonar, o que tú veas que es todavía más chiquita que la vena cava superior, ¿qué pensarías, Josafat? Puede ser un baby hipoplástico o una estenosis aórtica. Exacto, ¿no? Tienes que ir a descartar. Que si en el 4 cámaras ya viste que el ventrículo izquierdo no se ve hipoplástico o en evolución de hacerse hipoplástico, pues lo más probable es que se trate más de una estenosis o alguna obstrucción, pues, ¿no? Pero bueno, eso es un ejemplo de ver el tamaño de los vasos, ¿no? Por ejemplo, el número de los vasos, si vieras únicamente 2 vasos, no especificar, así que no te digan exactamente, solo veo 2 vasos, no te están diciendo, veo la pulmonar y tal, solo veo 2 vasos, ¿qué podría sospechar? Un tronco, creo. Podría tratarse de un tronco, podría tratarse también de una atresia, ¿no? Una atresia aórtica o una atresia pulmonar. ¿Qué otra cosa se te ocurre? Gaby, que no ha participado y tanto la nombro. Sí, estoy pensando igual en tronco arterioso. Puede ser. O algo de ausencia de cava superior, no sé. Bueno, eso también puede ser, es más raro, pero en las alteraciones conotroncales, tanto dobles vías de salida como transposición de grandes arterias, también solo puedes ver un vaso porque están sobrepuestos, y como la vista de 3 vasos es una vista axial, a lo mejor puede estar uno sobre otro, exactamente en esa vista. Entonces también podría tratarse de transposición, también podría tratarse de doble vía de salida, ¿no? Dependiendo de la relación de los vasos. Y lo mismo lo decía el doctor que pusiste el último video. Él dijo, en estas vistas la verdad es que podemos descartar casi todas las cardiopatías graves, ¿no? Y tiene mucha razón. Pero bueno, eso era todo lo que quería. Muy bien, estuvo muy bien tu clase, Clau. Y no sé, doctora Tania, ¿alguna cosa? Negativo, muchas gracias a todos. Bueno, pues muchas gracias, chicos. Gracias, doctora. Muchas gracias, doc. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Cuídense, nos vemos la siguiente clase. Sí. Sí, doc. Gracias. Bye. Bye. Bye.